Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ello. Perfecto, tío. ¿Vamos? Caña. Caña. Hazel, her eyes are hazel, and her haze got me going insane. Hazel, her eyes are hazel, every tear is a razor blade. Something about the way she makes me smile. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas Bien. gracias por tenerme aquí en esta entrevista, aquí en este sitio tan bonito que es el Casino, ¿verdad? En el Casino de Madrid. Paco, si pudieras ir para atrás en el tiempo, al momento en el que se instauraron los usos y costumbres en el mundo de la cocina y la manera en la que nos relacionamos con la comida, ¿qué cambiarías si pudieras? Pues esta es una pregunta difícil de verdad, porque yo creo que tampoco nos ha ido tan mal, ¿no? Entonces Sí. dices, bueno, ¿llegaríamos a cambiar algo? No lo sé, quizás. Es verdad que nosotros, la cocina española del momento, hemos sido los que hemos roto quizás muchas reglas, ¿no? A la hora de cocinar, a la hora de crear y a la hora de hacer nuestros platos. Quizás yo todo esto lo hubiera intentado adelantar mucho antes, pero... Ya. Pero tampoco creo que haya que cambiar mucho, ¿no? Lo dejarías como está, ¿no? A ver, realmente creo que todo funciona de maravilla Ya. y tampoco hay mucho que cambiar, de Ya. verdad. Paco, eres un cocinero de vanguardia Ujú. y gran amante de la tecnología, que lo Sí. sé, y estás muy al día. ¿Qué podemos esperar en un futuro inmediato de la conjunción entre la cocina y los avances tecnológicos? Estoy pensando en cosas como realidad virtual, realidad Sí. aumentada, Internet de las cosas. Bueno, esto es ¿Comeremos, algo- ¿Comeremos filetes con chips o no? Hombre, yo espero que no, ¿eh? ¿No? O sea, a ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo sabes además que tengo el taller abajo donde Sí. empezamos con todo este tema de intentar meter la tecnología dentro de la gastronomía y luego en Sublimusion donde hacemos mucho más porque ahí sí que tenemos realidad virtual y Ya. este tipo de cosas. A ver, yo creo que esto es algo muy puntual donde lo que queremos crear es un pequeño espectáculo gastronómico y donde puede entrar este tipo de cosas. Yo espero además que no comamos nunca una pastilla ni que mojemos el jamón con los huevos fritos virtualmente, ¿no? Ya. No, yo creo que este tipo ¿No? de conceptos está muy bien, igual que cuando hacen moda y está el pase de la Cibeles Fashion Week o en Nueva Ya. York o París, donde se presentan esas cosas que luego realmente no las ves por la calle, ¿no? Ya. Pues bueno, está muy bien como investigación, ahora yo estoy viendo temas de impresoras en 3D de comida, bueno, hay muchas cosas que se pueden aplicar, pero yo creo que es eso, es para Con calma, ¿no? juguetear, sí, Ya. pero a ver, yo creo que hay algo básico y además es que hay una línea muy delgada entre lo que te puede llegar a ser puramente gastronomía, a traspasarla y que se convierta en algo que realmente no queremos, ¿no? Entonces, bueno, con cuidado, me parece que todos estos juegos están muy bien, pero hay que comer y hay que masticar y a mí no me Ya. quites los huevos fritos de jamón, ¿eh? Paco, la cocina española y cocineros como tú han hecho más probablemente por la marca España que un Ujú. montón de campañas gubernamentales en los últimos años, ¿no? ¿Qué se ha hecho, o sea, aparte del trabajo duro, la pasión y las cosas bien hechas, pero aparte de eso, qué se ha hecho que pueda ser aplicable en otros sectores de la economía o en otros sitios? Pues yo creo que la base de la cocina española lo que ha sido es compartir. Ya. Compartir conocimientos, ir de la mano todos para hacer que la marca España se vea y salga por el mundo, Sí. viajar juntos, pero para mí yo siempre digo que la cocina española ha evolucionado por tres motivos. Uno, porque empezamos a viajar y a traernos de lo que veíamos fuera y hacerlo un poco nuestro, ¿no? Ya. Dos, porque empezamos a compartir conocimiento, que para mí eso es lo fundamental. Ya. Y tres, porque empezamos a ver la cocina como cualquier negocio de cualquier otra empresa, donde necesitábamos tiempo no solamente para cocinar para los clientes, sino dedicarle a la investigación, al I más D más I. Y a partir de aquí, yo creo que nuestro crecimiento ha ido brutalmente Exponencial, exponencial. Y hoy por hoy la cocina española y la cocina de vanguardia se conocen en todo el mundo. Y como tú dices, da mucha pena que marca España a nivel Gubernamental. gubernamental, que a nivel gubernamental Sí. no ayuden mucho y no nos ayuden mucho y Ya. al revés, muchas veces parece que nos ponen más pegas que otra cosa, pero que nosotros yendo de la mano hemos conseguido que se hable de España Muchísimo. mucho y Ya. de muy buena manera. Ya. Tienes un montón de proyectos, de líneas de trabajo. Tu vertiente de hombre de negocios, que a la vista está, se te da bien, ¿es algo que tú de cierta manera sobrellevas porque, bueno, lo tienes que hacer o también lo disfrutas? A mí me encanta. Sí. Me encanta, lo que pasa es que yo esperé mi momento, ¿no? Yo hasta hace bien poquito realmente lo que he estado es aprendiendo. Ya. Yo no he estudiado empresariales, no he estudiado AD, no he estudiado nada, yo he estudiado hostelería Ya. y sé de lo que sé, de cocinar, ¿no? Pero luego la vida te enseña muchas cosas, que yo creo que es el gran aprendizaje que tenemos todos. Y bueno, yo poquito a poco me fui formando, fui aprendiendo, fui estudiando
cositas Ya. sueltas, cursillitos y realmente me hice empresario cuando vi que era el momento adecuado, cuando creía que podía ser el momento en el Y lo que... disfrutas, o sea, que no es solo Sí. una herramienta para hacer No, llegar me tu- encanta, me Ya, encanta. ya, ya. A ver, a mí siempre me ha gustado la parte de la gestión porque creo que podemos ser muy creativos, podemos ser muy buenos cocineros, pero si luego no sabemos gestionar nuestros restaurantes, mal nos vamos. Y además la época esa en la que no pasaba nada y cobrabas lo que querían, Pasó. ya pasó. Ahora hay que tener mucho cuidado y tienes que controlar muy bien tus costos, tienes que controlar muy bien tu personal y tienes que estar muy, muy pendiente Es de una todas estas empresa. cosas. Sí. ¿Cuánto de importante, Paco, es la valentía y la osadía hoy en día para que un cocinero, de cierta manera, llegue a tener cierto éxito, en comparación con hace ciertos Sí. años? Es que, claro, todo esto ha cambiado mucho. La Claro. manera de comunicar es otra. Claro. Ya las cosas. No te puedes quedar en tu esquina ahí cocinando y tal, ¿no? Y además, como te quedes en tu esquina cocinando, puedes ser el mejor cocinero del mundo que nadie te conoce. Yo creo que la osadía es importante, la valentía es importante, pero tener los pies en el suelo también es importante. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando, pues bueno, se te vaya un poquito la cabeza. Que yo también creo que es bueno. Mira, yo para mí lo más importante que creo que he hecho ha sido, y esto quizás me lo ha enseñado el deporte, Ajá. es aprender dónde están mis límites. Ya. Y a partir de aquí tengo dos opciones: o intento no traspasarlos, o si los quiero traspasar, hay una manera muy sencilla de hacerlo y es rodeándote de gente que sea mejor que tú. Claro. Entonces a partir de aquí tú tienes que decidir lo que quieres. Yo sé cuáles son mis límites a nivel deportivo y cuáles son mis límites a nivel trabajo, ¿no? Entonces yo sé cuándo los quiero traspasar y cuándo no. Y cuando los quiero traspasar lo tengo claro. Ya. Es la fórmula perfecta. Adelante, ¿no? Sí. Sé que eres un enamorado de Colombia y de su cocina. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te atrae de Colombia y qué has aprendido allí, sobre todo? Bueno, sobre todo de Colombia lo que me quedo es con la gente de Colombia. Yeah. Es una gente maravillosa, cariñosa, respetuosa, muy respetuosa y que valora mucho el trabajo de las personas, ¿no? Y valoran mucho a las personas. Entonces, yo he tenido esa... A lo mejor otras personas no tienen esa percepción, pero conmigo ese cariño que me han dado es lo que me quedo. A nivel personal. A nivel gastronómico, pues mira, tiene una cultura gastronómica que no es muy conocida, pero fíjate que yo pienso, y esto lo he hablado con ellos muchas veces, sobre todo con los que tengo mucha relación, Sí. y es porque realmente no tienen esa unión que tenemos aquí en España con los cocineros, porque no tenemos que llevarnos 100% con todos bien, no pasa nada, ¿no? O sea, básicamente nos llevamos todos muy bien y cada uno tiene muy claro cuál es su negocio y lo que queremos. No somos competencia, nadie somos competencia, al revés, cuanto mejores restaurantes sean en España, más vendrá la gente a hacer turismo gastronómico. Entonces, a nivel gastronómico no se dan a conocer precisamente por eso, porque no tienen esa unión, no se llevan bien para crecer todos juntos y uno no hace suficiente, ¿no? No hay sinergia como se Sí. dice ahora tanto, ¿no? Pero es una cocina que tiene una cocina tradicional muy rica, de todos los guisos, las arepas, es un mundo fantástico que bueno, yo cada vez que voy intento disfrutas a tope, disfrutarlo ¿no? a tope. Sí, luego me voy a correr un poco más o a hacer gimnasio, pero A compensar. sí, porque allí el tema de los hidratos es brutal. Ya. Es muy simpático porque, claro, además allí hablan de hidratos y de proteínas. No hablan como aquí de voy a comer un trozo de carne, no. O el plato tiene arroz, pasta o arroz y pollo. No, allí tienen hidrato y proteínas. proteína. Hablan así, ¿no? Lo tienen claro. Sí, pero lo que pasa es que allí no es un hidrato. Allí te pueden poner en un mismo plato plátano, patata, arroz y pasta. Ya, hostia. Y luego te ponen la proteína. Menuda bomba, ¿no? Sí, son bombas de relojería, pero es muy divertido. Ya. ¿Ha habido algún lugar, Paco, una persona, un libro, algo que te haya servido de gran inspiración de una manera inesperada? Un sitio que dices, hostia, no me esperaba que encontrar esta inspiración y he hecho clic con algo. Bueno, a mí me inspira muchas veces cuando salgo a correr por el Retiro, por la Casa Campo, por Central Park, por Hyde Park, pero yo te diría que para mí Nueva York es una ciudad ya no te voy a decir tanto que me inspira, pero que sí me carga de energía y me pone las pilas. Cuando vas, ves conceptos, ves cómo son capaces de hacer negocios de gastronomía donde dan 500 personas, donde se come de maravilla y donde tienen 2 estrellas Michelin. Y nosotros somos unos románticos donde tenemos unos restaurantes que damos 30 cubiertos y claro, así no se puede ganar dinero. Claro. Entonces, bueno, todo este romanticismo está muy bien, pero me encanta ver esa manera que tienen los americanos pragmática, de entender los negocios y de que esto es un negocio y vamos a dejarnos de tonterías. Claro. Pero muy importante, si quiero dar un servicio de 500 personas, tengo que tener una cocina de 500 personas. Lo que no puedo pretender es, como se hace aquí en España, querer dar 100 y montar una cocinita que no puede dar ni 20, ¿no? Esto es lo importante y lo que yo he aprendido de ellos. Claro.
Un cocinero tiene cierta vertiente de artista, ¿no, Paco? Ujú. Y los artistas, bueno, son conocidos por ser un poco, digamos, tener mucha receptividad Ujú. a las críticas o los comentarios, Sí. ¿no? ¿A ti cómo te afectan los comentarios negativos? O sea, ¿te aíslas? ¿No te afectan? ¿Lo analizas? ¿O las Hombre, críticas de la prensa? Yo creo que todas las críticas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sí que es verdad que ahora es lo que antes decíamos, ¿no? El mundo de las redes sociales es tan rápido que también tienes que tener cuidado de quién, cómo y analizar este tipo de cosas. Eh, Críticas de ciertos periodistas, pues depende del periodista gastronómico que te la haga, pues me la paso por Ya. aquí, entra por aquí, sale por aquí. O sea, no te afecta demasiado. No, porque te das cuenta que no es una crítica constructiva ni coherente, es una crítica que está hecha Y con no- maldad. No te Entonces, afecta. cuando es una crítica con maldad de alguien que no es buena persona, pues indudablemente me la paso por el forro. Ya. A mí la crítica que más me preocupa y la que sí que intentamos analizar mucho en el restaurante es la de los clientes, que al final son los que vienen, pagan, disfrutan o no disfrutan y te dicen las cosas con 100% sinceridad porque no hay nada ni objetivo ni subjetivo que les pueda trastocar, ¿no? Ya. Es un feedback real, ¿no? Y además es el feedback de cada día, Ya. es el feedback de cada día. Indudablemente tú sabes el trabajo que haces y lo intentas hacer el 100% bien todos los días, pero somos personas, somos humanos y nos pueden pasar cosas, ¿no? Ya. Yo creo que las críticas es importante analizarlas, pero también ese análisis no tiene por qué llevarte a Trastocarte trastocarte demasiado, demasiado. Es analizar el por qué, qué ha pasado, si ha habido ese día alguna cosa en concreto y a partir de aquí, pues bueno, pues se toman actuaciones, ¿no? Sí que es verdad que yo siempre tengo platos en la carta que crean controversia, pero a mí eso no me preocupa. O sea, yo tengo ahora mismo unas gestas de gallo que sé que a las mujeres no les gusta mucho, pero a los hombres les fascina. Entonces, por ejemplo, nuestra sommelier María José todos los días me dice: Paco, es que no se comen las crestas de gallo. A ver, ¿quién no se come las crestas de gallo, no? Claro. Las mujeres, sí. ¿Por qué? Vamos a analizar, porque entonces yo cuando salgo hablo con los clientes. Los hombres les encanta. Las mujeres, es que claro, la melosidad, son crestas mentalmente. Bueno, pues entonces no es un problema del plato, no es un problema más de tal. ¿Que podríamos quitarlo? Sí. Pero bueno, yo prefiero tenerlo porque esa controversia sí que me gusta causarla en los clientes también. No todas las cosas son que... Porque no todos los sabores son tan sencillos y tal. Le damos la opción, por supuesto, de cambiarle las crestas de gallo y si quieren probar otra cosa, ¿no? Ya. Pero bueno, siempre me gusta tener en la carta algún plato controvertido. Ya. Pero indudablemente esa crítica, pues sí, la coges y la analizas. Si a nadie le gustará la cresta de gallo, ni a los hombres ni a las mujeres, por mucho que a mí me gusten, pues está claro que el plato Se cae. El plato se cae. Claro. El plato se cae. Claro. ¿Qué consejo le darías, Paco, a ese joven cocinero que ya tiene cierta trayectoria, que tiene cierto talento, que lo hace bien, pero se siente como estancado, que no acaba de progresar? ¿Qué le dirías? Que se mueva, que viaje, que no se quede quieto. Yo creo que durante mucho tiempo ha habido un problema y es que la gente, pues sí, gente con talento se quedaba en un sitio, la tranquilidad y tal, y el talento al final, si no te lo explotan, está ahí, pero se queda hibernando, ¿no? Yo creo que hay que ser osado, hay que ser valiente y hay que moverse y que no te ate nada en un sitio, porque al final tienes que crecer. Claro. Y yo soy muy partidario de a mi gente, incluso a la gente buena. Claro, yo tengo un organigrama que tampoco puedo pasarme, ¿no? Entonces, la gente que veo válida, que viene de taller, o gente que ha empezado desde abajo y que los veo que son muy buenos y que pueden crecer y que tienen talento, cuando llevan cierto tiempo, para que no se estanque, yo les digo: mira, iros, vamos a buscar un sitio, vais a trabajar donde queráis, yo os ayudo. Y dentro de un año y medio... ¿Fuera de tu organización? Sí, fuera de mi organización, sí, porque si no, van a seguir estancados. Ya. Entonces, vamos a ir a ver cosas nuevas, maneras diferentes de trabajar. Y una vez que hayan pasado un par de añitos, si queréis, volvemos a hablar, os venís y quizás la manera de trabajar sea diferente, ¿no? Yo creo que eso es importante porque al final mucha gente ha venido aquí del taller y hoy por hoy son jefes de cocina del restaurante, que están conmigo desde hace muchos años y está muy bien porque ellos sí que tienen la oportunidad de viajar conmigo, de salir conmigo y de ver muchas cosas. Pero el que ha entrado de taller y es jefe de partida... pues lleva y se mete ahí y es el único que ve, ¿no? El día de sus vacaciones, si quieren salir. Entonces yo soy muy partidario de salir, ver cosas y luego volvéis. La segunda jefa de cocina, Marta, se fue un año al taller de Can Roca, luego volvió y mira,
Ella estaba de jefe de partida, se fue, volvió, segunda, ha visto las cosas de otra manera, entiende las cosas de otra manera, aporta todo ese conocimiento que ha estado por ahí, y yo creo que eso es muy importante. Visión de conjunto. Sí. ¿Qué personas fuera del entorno de la cocina, Paco, han tenido una mayor influencia en tu vida profesional, personal o en general? Hombre, yo creo que mis padres, ¿no? ¿Tus padres? Al final son los que te inculcan educación, valentía y la manera de entender la vida. Porque, mira, mi padre es militar y yo recuerdo cuando era pequeñito que él era muy estricto, de estos militares con bigote, Sí. con mala hostia. Que yo siempre recuerdo que tenía una facilidad para quitarse el cinturón. Vamos, y 10 años con el látigo no tenía nada que hacer con mi padre, con el cinturón, ¿no? Pero ver cómo ha sido capaz de cambiar, de evolucionar, bueno, tiene 76 años ahora mismo, 75 años tiene, Sí. y verle cómo ha sido capaz de cogerse un ordenador, de manejarlo, de poder estar en contacto con sus nietos, con sus hijos, cuando está de viaje por Skype, por FaceTime. Bueno, me parece digno Sí, sí. de alabar, ¿no? Y mi madre cómo le apoya, cómo le sigue, cómo nos defiende, y todas estas cosas. Al final yo creo que los padres son el reflejo de lo que tú eres, ¿no? Y lo que ellos te hayan enseñado. Entonces, bueno, les veo poco, estoy poco con ellos, pero siempre están ahí, siempre están pendientes de mí. Y yo creo que con verles cómo ellos han evolucionado según han evolucionado las tendencias, me parece increíble en personas tan mayores, que no a todo el mundo le pasa. No. Paco, ¿hay algo sobre ti o algo sobre lo que la gente esté convencida sobre ti que no sea cierto? No sé, la verdad, yo no sabría decirte la verdad. Yo creo que mi sensación es que la gente de mí piensa que soy una persona normal, extrovertida, alegre, simpática. No sé, tampoco. Bueno. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo intento ser súper natural, y como lo soy aquí, lo soy en la cocina, lo soy con mis trabajadores y tal. Hombre, todo el mundo tiene un punto de mala hostia de vez en cuando, ¿no? Claro. Pero no sé, no sabría decirte realmente. ¿Y algo sobre ti que sorprenda a la gente cuando te conoce? Eso sí, ¿se te ocurre algo? Pues mira, igualmente la televisión a veces hace que la gente piense de ti cosas que no son, ¿no? Entonces, es verdad que al hacer Top Chef este año, pues la gente piensa que soy un chulo, seco y tal. Y yo, la gente que realmente no me conoce, y que me ha visto por primera vez y simplemente en un programa de televisión, puedan pensar esto, ¿no? Pero luego cuando me ven que realmente es una persona normal. De todos modos, nos ha pasado un poco, yo creo que a todos los cocineros, nos tienen como en un pedestal. Yo creo que todo este boom mediático que ha habido, a Ferran, a Quique da Costa, a Dani García, a Andoni, a todos nos tienen como un pedestal, y luego cuando y como gente que somos demasiado como hecha para atrás, y que va, luego cuando nos conocen ven que realmente somos gente muy cercana, ¿no? Yo intento ser siempre una persona muy cercana, a veces demasiado cercana. ¿Hay algún libro que te haya marcado especialmente, o algún libro al que siempre vuelves o que hayas leído muchas veces o algo así? Mira, hay un libro que me encanta que se llama Azteca, de Gary Jennings, que cuenta un poco la historia de cuando los españoles fueron a la colonización y con el tema de México, los mayas. Y sí que es un libro que lo he leído como 4 veces, pero a lo mejor han pasado 5 o 6 años o 7 años, cada vez es un libro que me encanta, lo tengo siempre en mi biblioteca, y que de vez en cuando, y muchas veces ni siquiera lo leo entero porque no me da tiempo y tal, pero es un libro que siempre me encanta volver a él y leerlo un ratito y tal, porque es un libro que me gustó siempre de pequeñito. Y Paco, la última pregunta. Venga. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Paco Roncero de 20 años, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Hostias, le diría que la paciencia es la virtud de los negocios. Yo soy una persona a veces muy impulsiva y muy impaciente, ¿no? Y siempre he necesitado de alguien que esté a mi lado, que me sepa parar un poco los pies. Y cuando no me paran los pies, te lanzas. Soy un torbellino y me lanzo. Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo que le podría dar al Paco Roncero de los 20 años. La paciencia es la virtud de los negocios.
Pues señor Roncero, mil gracias por, nada, un placer. por recibirme aquí en tu casa, en el Casino de Madrid. Nada, un placer, lo he pasado súper bien, una entrevista muy chula. La verdad Nada, es me que alegro. con preguntas diferentes, porque sí que es verdad que muchas veces la gente viene y siempre te preguntan lo mismo y dices, joder, pregúntame otra cosa, que esto ya lo... Pues me alegro de haber encontrado ahí las preguntas adecuadas. Muy bien, pues muchas gracias. Mil gracias, Paco. No, a ti. Venga, hasta la próxima. Hazel, eyes of hazel. Every tear is a